tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 17 de abril, tercera semana de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de tal manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, pero habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzaban gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 65. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad a Dios, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, seguimos con el Evangelio de Juan. Dijimos que durante toda esta semana seguiremos analizando y escuchando el capítulo 6 de Juan. Hay dos palabras aquí muy interesantes, que es ver y creer. Casi empezando, después del versículo 35, dice el Señor: me han visto y no creen. Y casi al final dice: la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite. Entonces está en juego la resurrección final. Está en juego la vida eterna y tiene que ver con la capacidad que tenemos de creer en el Hijo de Dios, de creer en su divinidad,
de creer en su mesianidad, de creer quién es Él en su gloria. Pero fijémonos en esto, ver y creer. Muchos en tiempos de Jesús vieron a Jesús, vieron su parte física, su cuerpo, contemplaron sus manos, sus brazos, su rostro, pero no creyeron. Vieron, pero no creyeron en Él. Recordemos a Tomás. Él dijo, si no veo, no creo. Después de que vio los signos de la crucifixión, dice el Evangelio que creyó. Y dichosos los que crean sin haber visto, dijo luego el Señor. Pero cuando tú vas a la iglesia, ¿qué ves? Cuando ves el Santísimo expuesto en la custodia, ¿qué ves? Porque ya no podemos ver a Jesús como lo veían los apóstoles antes de la resurrección. Ya lo vemos en su presencia eucarística o eucaristizada. Lo vemos allí, cuando tú estás en una hora santa, cuando estás en adoración perpetua, cuando vas a hacer tu hora y está el Santísimo expuesto, ¿qué ves? ¿A dónde llega tu capacidad de ver? Porque muchas veces estamos allí y divagamos. Estamos viendo la redondez de la hostia y puede que por algunos momentos estemos pensando en quién está allí con nosotros, pero digamos que de manera súbita llegan los pensamientos distractivos y empezamos a recordar algunas otras cosas que tenemos pendientes y se nos va la imaginación y perdemos de vista a quién tenemos al frente. Entonces es un desafío constante y podemos preguntarnos quién es el que yo tengo al frente. Cuando estás en misa y acaba de suceder la consagración y el sacerdote levanta la hostia recién consagrada, mucha gente baja la mirada y empieza a ver el piso. Y ese momento no es para ver el piso ni la banca, ese momento es para ver a Jesús y decir, veo y creo. No solamente estoy viendo la hostia redondita y blanca, sino que creo que allí está Jesús, que no es ya un pan. A veces algunas canciones que cantamos en comunión no nos dejan entender muy bien porque tienen imprecisiones acerca de la transubstanciación y de qué es lo que ocurre y de qué es lo que estamos haciendo. Pero ya no es pan, es el cuerpo de Cristo y la parte física, nuestros ojos físicos nos están allí jugando una mala pasada, nos engañan y eso lo dice el Tantum Ergo. Cuando lo cantamos en latín, nuestros sentidos necesitan ayuda sobrenatural. Entonces, ¿a quién ves? ¿Qué ves? ¿La gloria de Dios? ¿Ves Jesucristo el Mesías? ¿Lo ves en su gloria, en su resplandor? ¿Lo ves en su grandeza? ¿Lo ves tal cual como Él quiere ser visto? Pedámosle al Señor que cuando vayamos a su presencia, Él que es el pan de la vida, que nos otorgue esa capacidad de poder creer en Él, no solo ver lo que vemos, porque lo que ven nuestros ojos físicos es solo una parte. Lo interesante es lo que pueden ver los ojos del alma más allá de lo aparente y poder entrar en comunión con esa otra parte sobrenatural que está más allá de lo que nuestros ojos físicos ven, la gloria de Dios, la presencia transubstanciada de Jesús. Jesús, pan de vida eterna, Él que es el Hijo unigénito del Padre, que vive allí, resucitado, que está para ser nuestro alimento en toda su gloria, pero también humildemente escondido en esa apariencia de pan. Cuando vayas de nuevo a la misa, cuando vayas a tu hora santa, permítete pensar en esto. ¿Qué ves y qué crees? Porque de allí depende, según lo que podemos leer en este fragmento de Juan, la resurrección futura. La voluntad de mi Padre consiste, dice el texto, en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Tomemos muy en serio estas palabras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.